Yo creo que ya estamos más que dispuestos para escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Así es que así confiéselo, hermano, que sus enemigos están cayendo, los adversarios del Señor perecen, aun aquellas cosas que no habíamos podido vencer en nuestra propia vida por medio del poder de Dios, son derrotados y son vencidos. Ponga su mirada en Él, porque Él es el que lo puede hacer en nosotros y no es lo que nosotros podamos hacer en Él. Amén. Así es que escuchamos y nuestros hermanos, por favor, pueden pasar a su lugar y escuchamos. Si va a tomar nota, tome nota. Recuerde, hermanos, que esa palabra la vamos a repasar los siguientes 4 jueves. Entonces yo le pido, por favor, que no solamente vea el video hoy, sino que lo vaya repasando en la semana, lo vuelva a ver. Al final le vamos a dar las hojas de trabajo, resuélvalos antes incluso del jueves, resuélvalos antes en su casa, estúdielo con su familia, repáselo, haga lo que el Espíritu del Señor le ponga a hacer. Pero no llegue el jueves así como hoy vamos a ver algo nuevo, no, es algo que vamos a repasar. Con mucho gusto volvemos al tema la constancia que estamos compartiendo. Recordamos que es una serie de 6 videos que ustedes podrán recibir de la palabra de Dios, compartir quizá con otras personas también. Y hoy vamos a entrar en la parte 3 de la constancia. Necesitamos otra vez hacer un resumen de la parte 2 para recordar lo que hablamos en el video pasado e introducir luego lo que viene el día de hoy. En el resumen de la parte 2 comentamos lo siguiente. La inconstancia es un asunto serio que trae consecuencias negativas a la vida. Para los hijos de Dios, la inconstancia es un problema del corazón. La palabra describe que el verdadero problema en el corazón de los creyentes es cuando se produce una división por pretender amar a Dios y ser leales al mundo al mismo tiempo. Cuando alguien decide convertirse en discípulo de Jesucristo, la constancia se transforma en una marca distintiva porque ese discípulo toma la cruz cada día y sigue al Señor. Si el amor al Señor deja de ser prioritario en el corazón, se produce una división por intentar establecer más de un objetivo en la vida. Así comienza la inconstancia espiritual. La palabra nos enseña que la manera de contrarrestar el enfriamiento del amor al Señor es mantenerse firme, lo cual implica una constancia de amar al Señor por encima de todo y vivir para Él. Por último, la palabra nos insta a tener la misma manera de pensar y actuar de Jesucristo, la cual se puede resumir con la palabra entrega. Y la constancia es una demostración de nuestra entrega sincera al Señor. A partir de esto, continuamos. Esta entrega de la cual estamos hablando ya desde la enseñanza pasada, es una entrega que cuando se hace efectiva, cuando está presente en el corazón de los hijos de Dios, se traduce de diversas maneras. Y por lo general, una actitud de entrega suele estar muy relacionada con un espíritu de servicio. Es decir, surge en el corazón y en la intención de los hijos de Dios el deseo, el anhelo de servir al Señor como una muestra de vivir entregados a Él. Obviamente esto implica que hacemos todo lo que hacemos con dedicación, con esmero, con pasión y realmente con el objetivo de que el Señor sea glorificado
en todo. Pero también puede ocurrir que esa entrega que la expresamos en servicio, la reduzcamos al aspecto espiritual, al aspecto que tiene que ver con la iglesia o con el lugar de reuniones, y asociamos servicio con lo que podemos hacer dentro del término de lo que es la iglesia y lo que es el lugar de reuniones. Sin embargo, nuestra entrega y nuestro servicio al Señor también se deben ver reflejados en la vida natural, en la vida de todos los días. Debe evidenciarse una coherencia entre nuestra entrega constante al Señor y la dedicación con la que realizamos cada una de las funciones y tareas que Dios nos delegó a nivel personal y en la vida cotidiana. Por lo tanto, comenzaremos ahora a partir de este momento a analizar la importancia y el valor de nuestra constancia en la vida diaria. Es bien importante que presten mucha atención, que se abrochen los cinturones, porque a partir de ahora, desde esta enseñanza y en la próxima, vamos a analizar, obviamente no todo, pero algunas de las funciones más importantes que los seres humanos tenemos y que vienen de Dios para nuestras vidas, para que allí se vea el reflejo de la constancia que Dios produce. Tenemos que volver a aclarar que al hablar de constancia en la vida diaria, la frase constancia en la vida diaria, como suena muy práctico, podemos volver a recurrir al pensamiento de la constancia que impulsa a alguien, pero desde su humanidad, desde su dedicación, desde su esfuerzo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una constancia que viene del Señor y se desarrolla por el poder del Espíritu Santo. Así que es importante hablar de constancia en la vida diaria, pero desde el punto de vista del cual está enfocado el tema. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar? Del matrimonio. Ahora, este no es un seminario para matrimonios y familias. Todo lo que digamos del matrimonio, de la familia, tiene que ver con la constancia. Entonces, algunos temas que vamos a plantear, todos van a dirigirse hacia la constancia. Por eso queremos hacer la salvedad que no estaremos tratando ningún tema particular en cuanto al matrimonio y familia. Vamos a leer un versículo importante para hablar un momento del matrimonio. Dice así la palabra de Dios. Por eso, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Génesis 2:24. Cuando una pareja decide unirse en matrimonio, está aceptando un designio y un diseño divinos para sus vidas. Es decir, Dios diseñó el matrimonio e hizo que ese hombre y esa mujer se unieran en matrimonio con un propósito particular. Ahora, al analizar la constancia desde el punto de vista de la institución matrimonial, en este versículo se expresa un principio que es irreemplazable, que es ineludible y se transforma en la columna vertebral de una relación matrimonial. Esto está dado por una palabra, y es la palabra une. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une o se unirá a su mujer. Es clave esta palabra. ¿Y qué significa la palabra? Une o unión. La palabra unión significa pegar como con cemento, adherirse, fidelidad, lealtad y permanencia en el vínculo. Quiere decir que la unión conlleva la idea y la actitud de constancia.
una vez que ambos están unidos, van a ser constantes en esa relación matrimonial. Entonces, bajo esta premisa, tanto el varón como la mujer ejercen adecuadamente la función que Dios les delegó. Y atención, a partir de esta unión y a partir de la constancia en la unión, es que pueden edificar algo juntos. Si no, va a ser muy difícil poder edificar un hogar de acuerdo al designio de Dios si la constancia está ausente. Por eso esa unión lleva siempre y llevará siempre a la constancia. Y obviamente que al darse la unión matrimonial, tanto el varón como la mujer saben que tienen una función. Muchas veces esas funciones están delimitadas por la manera de pensar de cada quien, por la cultura, por la educación o por muchas otras cosas. Sin embargo, la palabra nos habla de cada una de esas funciones y nosotros las vamos a analizar desde la perspectiva de la constancia y por supuesto vamos a empezar con el esposo. Dice la palabra, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Efesios 5, 25. Si observamos con atención el versículo, resalta que para hablar de la función del esposo y lo que debe hacer hacia su esposa, se hace una comparación, que es Cristo con su iglesia. Quiere decir que la función del esposo tiene una íntima relación con la función de Cristo con la iglesia. Ahora, el mismo capítulo 5 de Efesios, unos versículos antes, refiere a algo que todos conocemos bien, y es que el varón es cabeza de la mujer. Y eso es una verdad. Pero si solo nos quedamos con esa idea, o bien, si pensamos en esa idea traducida a un entendimiento personal, humano, de esa función, nos encontramos que la función empieza a deformarse. Es decir, la idea de que el varón gobierne a su esposa ha traído en nuestra sociedad muchísimos problemas y muchas situaciones realmente conflictivas en el matrimonio. Por tener ideas equivocadas, han surgido deformaciones que las vemos y que se pueden calificar como destructivas, no solo para la relación matrimonial, sino también para la mujer. Por ejemplo, es muy normal ver en la sociedad actitudes de machismo, notar abuso de parte del varón hacia la mujer, ya sea un abuso verbal, emocional o aún físico. Y si llegáramos al extremo, algo que ha crecido muchísimo en los últimos años, eso puede llevar al feminicidio. ¿Y de dónde surgió la idea? La idea de que el varón debe gobernar a su esposa. Pero esa idea se deforma cuando no se tiene el parámetro desde donde el varón debe gobernar a su esposa. El varón debe ser cabeza tomando como ejemplo y referencia el amor de Cristo hacia la iglesia. ¿Y Cristo qué hizo? Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Quiere decir que evidentemente el éxito de todo varón hacia su esposa al desarrollar su función va a radicar en la motivación que impulsa al esposo a ejercer su función. No es el deseo de hacerse valer porque es el varón y porque lo tienen que respetar. Es más bien el amar a su esposa como Cristo lo hizo, y ese amor, ¿cómo se identifica? Como una entrega constante del varón hacia ella. Es decir, cuando el varón ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entrega a ella en ese amor, es constante en hacer una tarea de presidir, de guiar, de conducir, de dirigir, de proteger a su esposa. Esa forma de ejercer su función
demuestra la constancia del varón en acciones concretas, definidas y al mismo tiempo cotidianas. ¿En qué están basadas? En un amor inquebrantable hacia su esposa. Imaginemos qué pasaría si el varón cambiara la constancia que el Señor le pide por la inconstancia. Evidentemente, el matrimonio no tendría sustento, la estructura del matrimonio empezaría a derrumbarse, pero no solo la del matrimonio, la de la familia completa. ¿Por qué? Por un varón que no entiende lo que Dios le ha pedido. En cambio, aquellos que Dios nos ha dado el privilegio de ser varones y esposos, sabemos que tomando la referencia del amor de entrega del Señor hacia la iglesia, nosotros podemos amar constantemente a nuestras esposas y entregarnos a ellas para hacer una tarea de todos los días que la guíen, la edifiquen, la protejan y la lleven al cumplimiento de la voluntad de Dios. Muy claro este principio de la palabra de Dios para nosotros los varones esposos. Ahora bien, Dios también se ocupó de la esposa. Vamos a leer un versículo. Luego, Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer alguien que sea una ayuda adecuada para él. No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda adecuada. Es como si Dios hubiese dicho: aquí tengo a Adán. Lo voy a hacer dormir por un momento y voy a quitar una parte de su interior, en este caso una célula, una costilla, y se la voy a devolver en forma de mujer, en forma de esposa, pero será la ayuda adecuada, la ayuda idónea para él, y van a trabajar juntos como equipo. Entonces, si el varón va a ser constante y van a trabajar en matrimonio como equipo, la esposa, esta mujer, también va a ser constante. Fijémonos el objetivo de Dios al crear a la mujer. El Señor determinó que ese objetivo para la mujer sea ayuda adecuada para el varón. Es evidente que para que la mujer lleve a cabo esto, debía tener constancia, debe tener constancia. Porque al hacer esto dentro del matrimonio, puede producir equilibrio y armonía. Por eso Hernán decía, hablando del esposo, si el esposo deja de ser constante, hay desequilibrio, se desordena toda la familia. Lo mismo pasa con la mujer. Si aquella mujer que está en relación matrimonial no asume su papel de ayuda adecuada para ser constante en ese papel, producirá desorden. Debemos aclarar y recordar que Dios no creó a la mujer para ser una sirvienta del varón. Lamentablemente, hay culturas donde predomina este pensamiento, pero este es un pensamiento que no proviene de Dios. Si Dios sacó del varón a la mujer, quiere decir que le estaba dando el mismo valor, con funciones diferentes. Claro que sí, pero la misma esencia del varón es la misma esencia de la mujer. El mismo valor del varón es el mismo valor de la mujer. Entonces es importante que esta valoración se tome en cuenta para cumplir la función que Dios ha dado, en este caso, a la mujer. Ahora, cuando Dios toma de Adán esa costilla, uno sabe la función que cumple una costilla en el cuerpo humano. La costilla, una costilla está destinada a cubrir ciertos órganos del cuerpo. Los cubre
los protege. Fíjense ustedes que si una costilla no hiciera eso, en el cuerpo humano, otras partes, otros miembros del cuerpo estarían desprovistos de esa cobertura, de ese cuidado y de esa protección. Queridas damas, piensen, el valor que ustedes tienen siendo ayuda adecuada, Dios las puso para cubrir, para proteger. Esa función nadie la puede reemplazar. Y cuando ustedes están haciendo eso, están honrando a Dios. Y si son constantes, están valorando esta instrucción y la función que Dios les dio. Ahora bien, vamos a otro versículo muy gráfico para lo que estamos hablando. Dice así: pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las esposas deben estar en todo sujetas a sus esposos. Efesios 5, 24, en la versión Dios habla hoy. La función de la esposa es como una ecuación que requiere de todos los elementos para que esté en orden. Y eso da un resultado. Fijémonos, la iglesia sujeta a Cristo. Sería imposible que la iglesia represente a Cristo y trabaje para el Señor si no está sujeta a Cristo. Quiere decir que la sujeción tiene un valor extremo para Dios y pone como ejemplo para la mujer y su esposo a Cristo y la iglesia. La iglesia, si no está sujeta a Cristo, va a estar debilitada, no estaría cumpliendo su función como corresponde. En cambio, la sujeción a Cristo le da honra, le da honor y produce equilibrio en todo lo que hace. Por eso es importante, al leer este versículo de Efesios, que nos demos cuenta lo que significa la constancia desde el perfil espiritual, no desde la humanidad y el esfuerzo humano. La sujeción está puesta por Dios para establecer lo que Dios quería establecer. Entonces, cuando el esposo hace lo que hace y la esposa hace lo que hace y son constantes, esto trae un futuro seguro y Dios aprueba esa relación matrimonial. Trae orden y los hijos toman el ejemplo para seguir adelante en los futuros matrimonios que ellos van a formar. Por eso justamente necesitamos ver que el matrimonio termina siendo el marco de referencia perfecto cuando funciona a la manera de Dios para que lleguen los hijos, porque es parte del plan de Dios. En la mayoría de los casos, Dios permite que ese matrimonio tenga hijos y esas personas, ese esposo y esa esposa, que nunca se imaginaron lo que significaba ser padres, ahora se encuentran con esa nueva responsabilidad y una nueva función. Son los encargados del cuidado y de la formación de sus hijos. ¿Y qué es lo ideal que busca el Señor? Que los padres le enseñen a sus hijos de tal manera que los hijos continúen el camino marcado por sus padres y del cual los padres terminan siendo ejemplo. Es decir, que los padres no solamente transmitan palabras, sino que transmitan ejemplo de vida y los caminos que transitan los padres sean los mismos que transiten los hijos. Vamos a ver este reflejo en la palabra en un pasaje muy interesante y muy importante. Dice así: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas tanto en tu casa como en el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Deuteronomio 6, del 5
al 7. Este pasaje es sumamente importante e interesante y fue una pauta fundamental que el Señor le dejó a Israel y en especial a los varones de Israel para ocuparse de sus hijos y de las descendencias. Ahora bien, el pasaje nos muestra algunos principios que son relevantes en la tarea de los padres. Y hay un primer principio. Empieza diciendo el pasaje: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si recordamos bien, este mismo principio lo volvió a repetir Jesús en varias oportunidades. ¿Cuál es el principio? Que todo padre que quiere hacer su tarea como Dios manda, debe tener un fundamento inamovible en su vida, y es que el Señor es lo primero y lo ama por encima de todas las cosas. El amor absoluto e incondicional al Señor de un padre y de una madre harán que esos padres tengan el fundamento adecuado para poder guiar, educar y criar a sus hijos. El segundo principio muestra la importancia de la palabra e instrucción del Señor también como prioritarias en los padres. Fíjense que dice: grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho. Eso significa que la palabra del Señor en la mente y el corazón de los padres debe ser lo que fundamente todo su pensamiento, todo su accionar y todas sus decisiones. Cuando los padres toman la palabra del Señor como la verdad absoluta para sus vidas, entonces no solamente saben lo que Dios dice, practican y viven lo que Dios dice. Ese es el segundo principio. ¿Y cuál es el tercero? El tercero es que dice: enséñaselas continuamente a tus hijos. Y agrega: háblales de ellas tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, el tercer principio es que la misma enseñanza del Señor que recibieron los padres, que ha forjado sus vidas y por la cual viven, ahora los padres se la deben transferir a los hijos, pero dice continuamente. Es decir, la tarea de enseñanza y de transmisión de la verdad de Dios a los hijos es de manera continua. Por eso los ejemplos que menciona el pasaje: en tu casa, en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Una y otra vez la palabra del Señor debe ser la referencia constante para la vida de los hijos. Sin duda se podrán dar cuenta que la constancia en la tarea de los padres es fundamental, pero además está presente porque para realizar una función de acuerdo a Dios, como padres, la constancia tiene que ser el motor impulsor para educar a los hijos. Ahora bien, vamos a ver y a leer de continuo 3 versículos en la palabra. El primero está en Proverbios 13:24, que dice: no corregir al hijo es no quererlo, amarlo es disciplinarlo. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Y Efesios 6:4 dice: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Por supuesto, y bien dijo Daniel al principio, no estamos dando un seminario para la familia porque hay mucho contenido acá del cual podríamos hablar. Pero quiero que centremos nuestra atención en que cuando uno lee estas instrucciones se da cuenta que la Biblia contiene todo el consejo de Dios para saber cómo vivir y cómo hacer en cada etapa, en cada circunstancia y en cada área de la vida. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchos que al llegar a ser padres empiezan a analizar su pasado. Y al analizar su pasado
empiezan a justificarse delante de las personas y delante del Señor. Y dentro de sus justificaciones puede haber análisis como por ejemplo decir, bueno, es que a mí mis padres nunca me enseñaron correctamente, yo nunca tuve una instrucción adecuada. O podrían decir, alguno de mis padres me abandonó y yo nunca supe lo que significaba tener cerca a mi padre o a mi madre. Y cosas similares como estas. ¿Cuál es la realidad para los hijos de Dios? Que los hijos de Dios tenemos el poder interior de una vida nueva, una vida transformada que viene del mismo Señor, y esa vida sobrenatural nos capacita para realizar cada tarea y cada función a la cual el Señor nos llama. Por tal razón, no importa lo que hayamos vivido en el pasado, no importan nuestras experiencias, lo que importa es que la capacidad del poder del Espíritu que está en nosotros, más la instrucción de la palabra, siempre nos va a llevar a hacer un trabajo consciente y que dé los resultados que Dios espera. Y esto lo vemos graficado en estos versículos con respecto a los padres. Ahora, también sabemos que ocurre algo. En la medida que han avanzado los tiempos, hay mucha profesionalidad en las diferentes áreas. Y obviamente hay profesionales también en el área de educación de niños y de jóvenes. Por tal razón, se ha hecho como muy normal en la sociedad esperar que como hay otros que estudiaron y que saben más que nosotros, entonces estemos confiando en formas, en mecanismos, en métodos que implementan los psicólogos, que implementan los maestros, que implementan los profesionales en el área de la educación. Pero ¿saben cuál es la realidad? Que la palabra de Dios es la única autorizada para decirnos cómo hacer nuestro trabajo como padres. La palabra de Dios contiene toda la sabiduría y el respaldo del Creador no solo del ser humano, del Creador de estas funciones. Por tal razón, nosotros no podemos esperar que alguien más o que una institución o que un profesional haga el trabajo que Dios nos ha pedido a nosotros como padres. Por eso, en realidad en el diseño divino, la responsabilidad de la educación y formación de los hijos es de exclusiva responsabilidad de los padres. Es decir, también la sociedad, la cultura y las circunstancias de la vida nos han hecho poner nuestros hijos bajo la responsabilidad de alguien más. Y como los padres están ocupados, muchas veces ambos trabajan, le dejamos los hijos a los abuelos, a los tíos, o los dejamos todo el día adentro de un centro educativo y estamos confiados de que esas personas van a educar a nuestros hijos. Pero la realidad, ¿cuál es? Que ni los abuelos, ni la escuela, ni el gobierno, ni siquiera la iglesia son los responsables de educar a nuestros hijos. Y no estamos diciendo que algunos de ellos nos puedan aportar algo valioso. Pueden aportar algo valioso, como también podrían aportar algo que no es valioso. Lo importante es que la responsabilidad de la educación está en los padres. Y cuando uno ve el reflejo de la tarea que Dios nos pide a los padres, nos damos cuenta que requiere de constancia. Miren, lo vamos a leer juntos. ¿Cuáles son algunas de las tareas que Dios nos ha delegado? El trabajo de los padres consiste en corregir, amar, disciplinar, instruir, criar. Cada una de estas palabras fue tomada de los versículos que leímos. Ahora bien, yo les pregunto, como padres, ¿podemos hacer cualquiera de estas tareas una sola vez con nuestros hijos y pensar que ahí se acabó todo lo que teníamos que hacer? ¿Los vamos a amar una sola vez? ¿Los vamos a corregir una sola vez? ¿Los vamos a disciplinar una sola vez? ¿Los vamos a instruir una sola vez o criar una sola vez? No, la realidad es que lo que la palabra nos está mostrando
a partir de estas tareas que forman parte de la función de los padres, que se requiere de constancia. Es decir, estas palabras demuestran un trabajo continuo y dedicado de los padres hacia los hijos, hecho de forma permanente, como leímos en Deuteronomio al principio. Todo el tiempo transmítele a tus hijos lo que yo te he enseñado a ti. En esa base de constancia, de una tarea consciente y de un amor reflejado en cosas concretas hacia nuestros hijos, es que veremos el éxito de nuestra tarea. Pero hay algo más que necesitamos ver y que Daniel nos lo va a aclarar. Así es, y tiene que ver, y voy a volver al versículo de Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. La mención de la palabra niño puede dar una idea limitada de la edad. Ese niño dice tal cantidad de años. Bueno, la idea es que la palabra implica desde sus años, desde bebé en adelante y hasta la adolescencia. Es decir, un tiempo prolongado donde instruir a ese niño o a esos niños. ¿Por qué? Porque los niños y aún los adolescentes necesitan dirección. Y qué mejor que padres que hayan interiorizado la palabra, como se leía en Deuteronomio 6, que la tengan adentro. La instrucción va a ser algo vital para trasladarles con su ejemplo de vida todo aquello con lo cual se considera que es instrucción. Quiere decir que desde sus escasos años hasta la adolescencia hay un trabajo de constancia. Por momentos puede ser desagradable, pero padres, no se olviden que ustedes tienen que presentar a sus hijos al Señor, quien se los dio para administrar. El Señor no les dio los hijos para poseer, les dio los hijos para administrar. Por eso, instrúyanlos en el camino correcto. ¿Cuál es? Los principios. Principios de la palabra, amor al Señor. Lo que acaba de decir Hernán, a estos chicos, proveerles de principios de la palabra, amor prioritario al Señor, dedicación al Señor, van a elegir una carrera, piensen de qué beneficio va a ser para el Señor, una relación de novio, qué beneficio va a traer esto para el reino. Cuando un chico o un muchacho está instruido de esta manera, es valioso, valioso para Dios y valioso para la sociedad en la cual nos estamos desenvolviendo. Por eso la constancia en la instrucción vale la pena. Por hoy terminamos esta enseñanza del nivel 3. Solamente quiero orar y los esperamos en el próximo video del nivel 4. Señor, gracias. Tú nunca nos has dejado a la deriva para conducirnos en la vida. Nunca nos has dicho, hagan lo que les parece bien o lo que les parece más adecuado. Has establecido principios, has establecido mandamientos y preceptos para que nosotros los desarrollemos para honrarte a ti y para saber también que tú respaldas aquellas cosas que cumplimos y que tú nos has mandado. Estamos hablando de la constancia y en esta área hemos hablado de la familia, del padre, del esposo, de la esposa, de los padres, de los hijos. Y queremos darte gracias, Señor, por aquellas familias que han construido su casa sobre la roca, que están caminando de acuerdo a tu propósito y voluntad. Y Señor, clamamos para que haya más padres, más familias que tengan claro los principios de la constancia como tú la pides, para que aquellos hijos que críen sean hijos valiosísimos en este mundo que se pierde. Honramos tu nombre y volvemos a agradecerte por quien eres en nuestras vidas.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok. Bien, amados, ahí estando reflexionando en lo que nos compartía el ministerio, me vino una palabra, no una palabra así como de revelación o de parte del Señor, sino una palabra, y la palabra es constantemente. Esa palabra, constantemente, constantemente. Y yo creo que es lo que nos lleva de alguna manera a, por ejemplo, en el matrimonio tenemos que ser constantemente uno. Los varones tenemos que constantemente amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Las mujeres casadas deben estar constantemente sujetas a sus maridos como al Señor. Los padres deben constantemente instruir, disciplinar, guiar, corregir a sus hijos. Entonces llévese en su corazón esa palabra de constante. Ok, entonces llévese esa palabra, constantemente. Dígale a la esposa, al esposo, dime mi amor, constantemente debes amarme. Y dígale ahora al esposo, constantemente debes sujetarte. Dígale los hijos a los padres, papá, constantemente debes disciplinarme. Constantemente debes corregirme. Díganle los hijos a los papás, constantemente debes de corregirme. Amén. Pero también constantemente debes amarme, dígaselo. Amén. Entonces los padres manifiestan el amor hacia los hijos porque los padres aman al Señor con todo su corazón. Entonces llévese esa palabra, constantemente. A ver si se le acuerda la película esa de Intensamente, a los que ya la fueron a ver. Bueno, ahora acuérdese de esto, constantemente, constantemente, constantemente. Recuerde la palabra constantemente, constantemente. ¿Ok?